Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 27 de Dialéctica Podcast. Estamos de regreso y estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Tuvimos por ahí unas ausencias en cuanto a los días de grabación, en cuanto al día en el cual sale regularmente el episodio, pero estamos de regreso y estamos bien contentos de poder estar nuevamente y como siempre muy agradecidos por compartir cada uno de los episodios, de los highlights, todo lo que sale en redes. En verdad, muchas gracias, lo atesoramos bastante y comenzamos. Muy bien amigos, bueno pues estamos de regreso y como cada semana tengo el gusto, el honor de presentar a cada una de las personas que estarán acompañándonos a lo largo de el episodio número 27. Amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Ya te extrañaba, brother. ¿Qué pasa, amigos? Muy bien, algo frío, tratando de agarrar otra vez ritmo y calor para grabar. Parece que dejamos de grabar un muy buen tiempo, pero... Brother, volvimos a grabar, porque quizás usted no lo sabe, pero ya esta es la segunda vez que grabamos la introducción. Para que no dijeras que estuvieras frío, y sigues frío, hermano. Pero es que sí estoy frío. Siento que dejamos de grabar mucho tiempo. Esperamos de todo corazón que a lo largo de este episodio se te quite el frío, hermano. Amigo Artur Delgado, ¿cómo estás, hermano? Bien, amigos. Contento de estar aquí con ustedes un episodio más. Así que listo para darle, emocionado por el tema. Campeones, por supuesto. Cruz Azul, sí. campeón. No soy amigo, soy campeón. Así es. Te ves más guapo. Desde ese domingo te ves más guapo. Sí, claro. Bueno, y vos también. Gracias. Más delgado te ves. Más guapo. Ayer subí una foto donde me veo gordito de perfil y dije, la voy a poner. Yo subí una en el Instagram, ¿te acuerdas que me regañaste? Ah, es que sí te la bañaste. Pero es muy Era como que la papada con lupa. O sea, no con lupa la de la iglesia, sino con una lupa. Oye, pero aparte la puse bien forzada, así como... Amigo Cris Carrión, ¿cómo estás? Bien contento, ya los extrañaba, la verdad. Y pues no, dispuesto a echarle ganas. Muy bien, amigo. Bueno, pues bienvenido Cris Carrión, bienvenidos todos nuevamente a el episodio número 27 de Dialéctica Podcast. Como ya lo viste en el título, estaremos hablando acerca de trabajo, negocios, emprendimiento. Y el día de hoy invitamos a un amigo muy entrañable para cada una de las personas que está en la mesa y seguramente para muchos de los que nos están escuchando. Su nombre es Alfonso Castillo y él a muy corta edad está ejerciendo el liderazgo en una empresa familiar. Nos va a contar en unos momentitos más acerca de todo lo que hace, cómo se desempeña. Así es que bueno, quédate con nosotros a lo largo de este episodio, amigo Alfonso Castillo. ¿Cómo estás, brother? Un gusto tenerte en Dialéctica Podcast. Los grandísimos Dialéctica Podcast. Muy agradecido por la invitación, amigos, y muy contento por estar aquí. Brother, y aparte, una persona que nos escucha recurrentemente. Ah, claro. Semana a semana. Bueno, para la gente que nos está escuchando, que te está conociendo quizá por primera vez, platícanos un poquito acerca del rol que desempeñas actualmente en tu trabajo. Mira, nosotros tenemos una compañía, bro, hacemos empaques para la industria. Para la industria en todos sus tipos. Una empresa que mi papá fundó hace poco más de 10 años y bueno, ahora mi hermano y yo pues estamos al frente. Amigo, ¿de cuántas personas es esta empresa aproximadamente? Varía bastante y depende mucho la temporada. Lo más que hemos llegado a tener son más o menos 30 personas, lo mínimo más o menos como unas 8 o 10 personas. Ahorita estamos en una media de 15 más o menos. Hermano, ¿cuántos años tienes? 26, bro. Oye, ¿y cómo te ha ido con la parte de liderar a personas que son más grandes que tú? Yo creo que siempre existe tal vez como ese choque inicial cuando se trata de edades, cuando es cuestión de edades, pero yo creo que al final pues se trata de ser maduro, ¿no? En ese aspecto, y requiere madurez de ambas partes, tanto del que está al frente como el que está siguiendo. Pues yo creo que así es como lo manejo, tratando de ser maduro en la relación y buscando también personas que se adecúen a trabajar de esa manera, ¿no?
Y bueno, ¿te preparaste? ¿Es una licenciatura en veterinaria o cómo se le Sí, cataloga? es licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia. Ese es el nombre oficial de la carrera aquí en San Luis Potosí. Fíjate que es algo interesante porque una cosa es tu profesión y otra cosa es tu negocio. Se puede vivir con ambas cosas, no necesariamente tu profesión es a lo que te tienes que dedicar al 100%, y eso es algo que la gente a veces necesita tal vez saber, que una cosa es tu negocio y otra cosa es tu profesión. En este caso mi profesión es médico veterinario, mi negocio pues es la compañía que dirigimos. Pues sin duda una bendición, hermano. Yo creo que algo de lo cual podemos agradecer a Dios todos los que estamos en la mesa es que justamente tenemos esta oportunidad de estar trabajando actualmente en algo que nos gusta. Y bueno, amigo Cris Carrión, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esos trabajos raros, chuscos, sobre todo como que todos tenemos una historia media simpaticona, ¿verdad? Cuando éramos niños. Pues una vez, bueno, mi mamá siempre fue muy de, hay que limpiar bien su cuarto, Cris, te toca barrer la calle, te toca trapear. Entonces en una de esas, andaba barriendo la calle, pasó un vecino mío que ya estaba viejito, yo creo que unos 70 y tantos, y me dice, oye, ven, quiero platicar contigo. Y yo, sí, dígame, es que quiero contratarte para ver si me limpias la casa. Sí. Y yo como que, caray, yo... Pues no sé, le digo, no sé, déjame preguntarle a mi mamá, ¿verdad? Que todavía estaba, creo estaba en la secu. Vivía con su hijo y su hijo tenía su familia. Pero los cuates eran bien como, no sé, bien Raros. apartados del papá, que era el más grande, y que era su casa. Tenían una tienda también. Okay. Entonces, Oh, pues me dedicaba lunes, miércoles y viernes. Desde la secu y todavía parte de la prepa, yo trabajé con él. Oye, pero te imagino con uniforme negro y de este mandelito blanco. El amo de llaves, Cris. Sí, no, estaba... Con su peluquito. Oye, ¿y cuánto tiempo duraste? Yo creo que duré 2 años y medio. No manches, un por ahí, buen rato. duré 2 años y medio. ¿Te liquidó? Fue el último... No me liquidó. Ahí- Falleció él. ya no hay que- El hijo se quedó con la casa. Y yo... Y Cristian con la herencia. Yo tengo la herencia y tengo una casa en Zacatecas. No, se quedó y pues me dijeron, pues ya no hay aquí trabajo para ti. Y no, está bien. Después otro vecino me contrató y me fui a trabajar con él de apicultor. De apicultor me fui. ¿Qué es un apicultor para los que no Aquel sepan? que se dedica al cuidado de las ovejas, iba a decir, de las abejas. No te pases Hijo, de lanza. recolectábamos la miel, teníamos las colmenas en diferentes lugares Wow. lejanos, las traíamos, él tenía todo un proceso y en el que se limpiaba la miel y salía la miel natural. Pregunta obligada, vato. ¿Te picó alguna vez una abeja? ¿Una abeja? Ajá. No, nunca me picó una abeja. Es que cuando íbamos a los exteriores donde estaban las colmenas, llevábamos un traje. No sé si se han visto ese Sí, traje. sí, que sí, sí. Está increíble. Entonces lo poníamos y salían todas porque le echábamos zumo a las colmenas para que salieran todas las abejas y podernoslas llevar. Y allá llegando a la casa donde él tenía todo para hacer el proceso de la miel, ahí teníamos que estar sin traje. Y las abejas se te paraban la en el bestia. cuello, daban cosquillas. Pero algo bien interesante me decía el con el que trabajaba, me decía, tú aquí, ahora sí como que tú reinas aquí. Ellas te tienen que... Tú eres, abejón. tú eres el rey abejorro. El abejón. Entonces, no, fíjate que nunca se me ponían en el cuello y tranquilamente las podía quitar y todo. Yo creo que también, no sé, implica el miedo. Me imagino la escena del papá de Malcolm cuando está así parado lleno de abejas. Sí, no, estaba muy padre, me pagaba muy bien. Y a mí me gusta mucho la miel, entonces me daba 1 litro de miel. Y llegaba a la casa y me hacía un bolillo con Esa era miel. esa era tu paga. Esa era mi paga. Trabajaba por 1 litro de miel. ¿Un bolillo con miel? Sí, nunca lo has probado. Bueno, a mí me gusta mucho. Sí, es muy normal. Oye, bueno. Por eso nos han dicho que somos muy fáciles de sorprender porque No, es que un bolillo, o sea, Lo tienes que dejar un ratito y el bolillo empieza a absorber toda la miel. Y sabe muy rico. Bueno, si no lo han probado, se lo recomiendo. Yo creo que si alguien, o sea, si esta historia de las abejas nos causó sensación, yo creo que Fonz sin duda alguna debe de tener una con animales que nos asombre, que nos asuste, que algo produzca en nosotros, ¿cierto, amigo? Sí, pues
Algo muy, muy raro que me pasó hace algunas semanas, hace como 2 semanas, es que me habla un doctor. Me dice, oye, Fons, fíjate que llegó conmigo una persona que tiene una rata, que si la puedo checar, pero la verdad es que yo no le sé, quería saber si tú pudieras revisarla. Sí, claro que sí, doc. Entonces, pues ya, me remite al paciente, entonces me pasan al propietario, me marca, quedo con él de una visita a domicilio y... Llego a la casa, sacan la jaula, me habían dicho que era una rata. Yo me esperaba algún roedor de esos de mascota que la gente tiende a tener, ¿no? Sí, algún animal así. Pero no, hermano, sacan la jaula y va saliendo una rata, vato. Literal. Una rata de esas que tu mamá brinca si la ve, o sea, de esas que salen en la casa y que quieres aplastar, ¿no? Sí. Pero estaba grande, y va saliendo. Yo me saqué mucho de onda. Lo primero que les pregunté fue, oigan, ¿cómo la consiguieron? Sí, porque, o sea, yo quería saber si nada más la habían agarrado de la calle o de repente llegó y ahí se quedó, no sé. No, ya me contaron que la agarraron chiquita en un mercado y ya tenían como 2 años con ella. Estaban muy encariñados con la rata. ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama? No recuerdo, bro, pero sí tenía nombre, era hembra. Tenía un nombre la rata y pues tuve que hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Con el animal. ¿Qué tenía, hermano? Tenía una especie de tumor. Oh, man. Una especie de tumor. Y ellos querían darle seguimiento con operación, con lo que fuera necesario. No marches, qué rollo, hermano. Sí, bro. ¿Cuánta gente deja morir perros y animales y estas personas con esa rata acá? Pero los vas y los avientas a la Sí, bastos. no. Yo no le haría eso a mi perro jamás. ¿Alguien fue cerillito? Sí, yo fui niño empacador, dijiste. Niño sí. empacador, Sí, en Woolworth. Les decía en la grabación pasada que cuando yo iba con mi mamá al supermercado y escuchaba niño empacador, caja 12, yo le decía a mi mamá, yo un día voy a ser ese niño empacador. Y lo logré, estuvo chido. La neta fue una de las mejores temporadas. Fue el mejor trabajo que he tenido en mi vida. No, pero es que, bueno, amigos, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, Era sí, muy sí. satisfactorio Sí. salir con tanto, pues con tanta morralla, vato. Sí, es que era un trabajo que podías hacer de niño y era así como que, órale, puedo ganar mi propio dinero y te iba bien. Digo, había días hasta 200, 300 pesos Sí. diarios y estaba chido. Oye, ¿y tus gastos, o sea, todo lo manejabas en En morralla? En dólares. Sí, o al mismo cajero. Las cajeras o los cajeros eran los que te cambiaban. Ah, Sí, ok. ella, oye, tengo de 10 y ya te daban tu billete y salías Órale, bien contento, órale, vato, órale. porque también ir caminando, había amigos que se iban en bicis, vato, entonces Sí, tenías sí. que llevar el menor peso Claro, posible claro, y también claro. que no fuera tan llamativo. Pero, amigo, ¿tú tuviste algún trabajo así? Bueno, varios interesantes. Bueno, fui tianguero, o sea, de trabajar en un tianguis. Oh, trabajar en un man. tianguis. Trabajé también... ¿Pero qué vendías? ¿Qué puesto de qué? Pantalones de mezclilla, pero trabajaba para alguien, o sea, era el ayudante, achichincle, no sé, el chalán, pues. Y ahí trabajé en el tianguis del Rastro el sábado, porque el domingo iba a la iglesia. Solo el sábado, pero también fui de esos lugares donde llenan el garrafón. Que tú vas y... ¿Purificadora? Purificador de agua, ahí trabajé. Por eso detestas tanto cargar garrafones. Posiblemente, no, un día hice un desastre. Sí, o sea, inundé el lugar. Pero bueno, sí. También trabajé en un negocio de acumuladores de coches. O sea, tú llevas... Baterías. Sí, baterías. Sí. Yo una vez Por eso andas tan pila siempre. Siempre. entré a trabajar a un taller de esos como que son como talleres tipo Oxxo, o sea que hay varios en diferentes lugares de la ciudad, los talleres así como de cadena. Y llegué, me hizo la entrevista, oiga, ¿sabe de mecánica? Sí, yo sí sé, tenía como unos 19 años y sí le sabía, pero no a la manera a que yo le dije al que me entrevistó que sabía. ¿Sí sabe hacer esto? Sí, yo sí sé. Y eso, no, sí también lo sé hacer. Queda contratado, vengas a trabajar. Y entré el lunes a trabajar y me pusieron a hacer puras cosas que yo ni sabía, vato. Y andaba descomponiendo los carros y luego estaba lavando unos inyectores y se me zafó una manguera y ese líquido es bien inflamable, o sea, se prende de volada. Y los otros chavos que estaban ahí, ¿qué estás haciendo? No, Max, y la manguera así
la manguera chicoteando con el líquido así, no, como a los 2 días me corrieron, mato, así de que no sabía hacer nada. Y duraste, hermano. Y duré 2 días. Y duraste 2 días. Te dieron gracias. Sí, me dieron- No, ¿y liquidación te dieron? No, creo que antes no me cobraron lo que eché a perder. Por el bono ya ni pregunto, ¿no? Sí, no. Oiga, recursos humanos, bien enojados. Ay, los demandé, de hecho los demandé por despido injustificado. Despido injustificado. Oigan, qué divertido es trabajar, vato. Sí, La sí. neta, es muy divertido ejercer algo y creo que Dios nos ha bendecido. Incluso, bueno, varios de los trabajos que mencionamos los ejercimos, en mi caso, antes de conocer a Cristo. Y la neta, yo lo hacía con mucho contentamiento. O sea, buscaba como que la persona se fuera contenta. Sí. Hay quien dice, por ejemplo, un amigo, que un taxista que conozca a Cristo es una bendición para toda la ciudad. Y creo que eso marca bastante la diferencia. Vamos a Génesis capítulo número 3. Y hay un versículo muy peculiar en nuestras Biblias donde a muchas personas les puede causar algo de ruido o controversia. Y vamos a tratar de hablar un poco de él y llegarlo hacia la buena hermenéutica. Y dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: dado que hiciste caso a tu esposa, está hablando Dios, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y este es el versículo en el cual me gustaría que abundáramos. 18. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Con esto me salta una pregunta, y eso es un pensamiento que hay mucho en la mente de las personas. ¿El trabajo es un castigo? Digo, porque nos estamos riendo y disfrutamos las anécdotas, pero ¿el trabajo es un castigo? ¿O a qué se refiere a Dios con estos versículos? Sí, no, el trabajo no es un castigo, definitivamente. Más bien, la insatisfacción que puede producir el trabajo cuando una persona no está alineada a la voluntad de Dios es consecuencia del pecado. Entonces, el hacer trabajo sin satisfacción, el hacer trabajo, como dice Eclesiastés capítulo 1, a partir del versículo 2, ¿qué satisfacción o qué agrado tiene el hacer trabajo cada día si parece que es como perseguir la neblina, no el humo? Entonces, el trabajo en sí no es un castigo. El hacer trabajo sin satisfacción, sin propósito, sí puede ser consecuencia del pecado. Y esto lo sacamos de que si nos vamos a Génesis capítulo 2, vemos a Dios diciéndole también, Génesis 2:15, Dios dice que le dice a Adán que lo puso en el jardín del Edén para que labrase o cuidase la tierra. Entonces ya vemos un trabajo previo a la caída, pero no con la consecuencia de la insatisfacción o de la falta de propósito. Entonces, ¿creen que la insatisfacción viene después de la caída? Porque muchas personas creen, incluso creo que alguien lo mencionó en el podcast, alguien dijo en algún momento, un invitado, que el hombre no trabajaba antes de la caída, pero sí trabajaba. Sí, claro, por supuesto. O sea, la Biblia dice que el hombre fue hecho, o sea, Dios lo trae a vida en el 6º día, por la tarde. Entonces, pero durante toda esa semana, esos primeros días, Dios crea todo un lugar de trabajo y cuando Adán viene a la vida, entonces ya tiene un lugar para trabajar, que es labrar la tierra. Sí. Sí. Ahorita recordamos esta frase, ¿verdad? Del comentario de que no trabajaba. Y ¿sabes cómo entiendo esto? Que la gente piensa que no es trabajo cuando lo disfrutas. Oh, man. ¿Sí me explico? O sea, como que, trabajar te conecta con la idea de que si lo haces, Sí. te tiene que cansar y Sí. como aburrir o fastidiar. Sí, de hecho tenemos demasiadas frases, o sea, vivimos una cultura muy pesada en ese sentido. Ujú. O sea, Sí. si te ven riendo, si te ven cotorreando, si te ven alegre en Sí. tu trabajo, o sea, No es trabajo. No es trabajo. sí. Sí, Y es como ahí ponte a trabajar. Sí, Sí, y es una cultura bastante pesada en ese sentido. Sí. Cuando en realidad tienes que, vamos a hablar un ratito más de eso, tienes que encontrarle un buen propósito. ¿Por qué? Porque la mayoría es que la mayoría del tiempo que tenemos lo ocupamos en trabajo, hasta en muchos sentidos, ¿no? Entonces, Sí, claro. tienes que encontrarle un propósito a todo ello.
Ahorita con lo que mencionaba Luis en el capítulo 2, cuando Dios le dice a Adán que lo había puesto en el Edén para que se enseñoreara de todo, ¿verdad? Sí. Dirigiera todo lo que es, más bien la administración de los animales, de labrase todo lo y que... custodiara. Exacto. Y ahorita que leías en el capítulo 3, versículo 18, que ahora le dice Dios a Adán, ahora te va a tocar a ti, cultivar todo y producir un fruto para que tú puedas comer. Y ahí ahorita pensando en esto, en el Edén ya no tenía que hacer eso. Ya estaba, porque incluso Dios le dijo a Adán y a Eva, de este árbol pueden comer. O sea, ya estaba, no tenían que cultivar, no tenían que hacer un esfuerzo físico para poder ahora sí que sembrar y todo el proceso que ahora podemos ver, ¿verdad? Ya estaba, en el Edén ya estaba. Cuando se salen del Edén, ahora ellos tienen que empezar a cultivar. Y yo creo que esa es ¿cómo se llama? La consecuencia por el pecado. Porque en el Edén, ahora, no sé si están de acuerdo, ¿verdad? Es que ya veo a George como que... No, dale. Es que me surgió una pregunta, sí, pero sí. dale. Sí, entonces, yo creo en el Edén ya estaba todo. O sea, él no me le tocaba administrar, pero no cultivar ni nada, porque incluso Dios está ahí y le dice, ahí está para que comas. Y yo creo que la consecuencia de lo que pasó con Adán, al final te toca trabajar para que puedas comer. ¿Pero creen que el árbol iba a hacer el trabajo por sí solo? O sea, no había necesidad de cosechar. Bueno, hasta ese punto de la historia y aún después que son sacados del Jardín del Edén, no había lluvia. Dice que subía un vapor de agua debajo de la tierra y hidrataba o regaba todas las plantas. No había llovido, por eso era tan complicado que no entendiera que iba a llover, porque no había llovido hasta ese momento. Simplemente subía un vapor como de agua. Sí. Entonces, ahora, esta es mi opinión en ese sentido. Creo que anteriormente sí no dependía tanto como del ciclo de la cosecha. Creo que antes de la caída sí era más fluido el que crecieran los frutos y todas estas cosas. Creo que después ya empieza este ciclo como de las cosechas, donde sí tienes que estar como sembrando y cultivando. Es que hay un asunto bien importante. Cuando Dios habla sobre la creación, va a producir. Sí, o sea, eso es un hecho. O sea, la misma voz de Dios hace que se produzcan todas las cosas. Sí. Entonces, y aquí hay un aspecto bien interesante y bíblico, teológico, que quisiera mencionar. Los primeros días de la creación, ¿verdad? La Biblia dice cómo Dios va creando, separa la luz de las tinieblas, todo eso. Y hasta el sexto día por la tarde, dice la Biblia que Dios hace al ser humano, hace a Adán. Uh-huh. Y un comentarista bíblico que se llama Matthew Henry, él dice que cuando viene a la vida Adán, se da cuenta que ya está todo hecho. Sí. Para que él se diera cuenta que él no le ayudó a Dios en nada. Sí, sí. Y eso es algo que debemos de entender. O sea, Dios es quien da el trabajo, Dios es el que da la buena tierra. O sea, Dios es el dador de todo lo bueno. Ajá. Pero a veces nos metemos en terrenos bien complicados, ¿no? Sí. Y basado en esto, se responde a la pregunta que tú hacías, George. Sí. Porque Dios administraba todo. Exacto. No necesitaba del hombre para administrar el Edén. Simplemente al hombre lo puso, ve, checa, mira cómo está, como un supervisor no un supervisor supervisando lo que Dios había hecho bien o mal, sino administrando, ¿no? Claro. Y disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de Dios, ¿no? Entonces yo creo que esta es la diferencia después de la caída. Es que pasa. Las cosas antes de la caída eran muy diferentes. Claro. O sea, puede sonar fantástico el hecho de que quizá el árbol iba a trabajar por sí solo, pero si Dios era el que le iba a estar dando la capacidad de funcionar, claro que iba a pasar. Claro. Creo que una buena definición de trabajo es obviamente esfuerzo, pero también es administración. Uh-huh. O sea, no todo se requiere de trabajo. Te conectas con la palabra trabajo y el puro hecho de trabajo te aflojará ya. Estar pensando, dices, tengo que trabajar. Entonces, pero si piensas en la cuestión de administrar y crecer en la administración de lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tus manos, que ahorita me gustaría que Fons pudiera hablar un poquito más de lo que Dios ha puesto en sus manos, pero creo que será una mayor bendición el trabajo. Amigo, algunas claves en Cristo que puedas o que hayas aprendido para pasar de que quizá el trabajo sea algo tedioso, algo que te esté marcando constantemente de manera negativa,
a que pueda ser de bendición y a que lo puedas disfrutar? Bueno, yo creo que de la forma en la que yo lo veo, de lo que hablábamos hace un momento, es que cuando aquí habla en esto en Génesis, porque viene desde ahí, ¿no? Cuando ocurre la caída y todo este tipo de... todas estas cosas que pasaron, cuando Dios habla sobre el hombre de esta manera, es porque tenía que haber una reprensión, ¿no? Por lo que ocurrió. Claro. Pero si te fijas, en el Antiguo Testamento, a lo largo de todo el Pentateuco, el Señor inicia trata de restaurar al pueblo en cada aspecto, llevándolo a la tierra prometida, por ejemplo, donde abundaba la leche y la miel. Es decir, ahí el trabajo no era tan duro. No sé si no había nada de trabajo, pero al menos era una tierra fructífera. Entonces el Señor, antes de la venida de Cristo, cuida de su pueblo, cuida de sus hijos y trata como de irlos llevando, ¿no? A esa restauración. Entonces el trabajo de algo tal vez que fuera pesado, muy duro en algún tipo de tierra como la que estuvo Abraham, es llevado, o Dios trataba de guiarlos hacia la tierra prometida. Pasaron muchas cosas en ese entonces, terquedad del pueblo, pero yo lo veo ahora de esa manera. Tal vez antes de conocer a Cristo ves el trabajo de una manera difícil, pesada, pero cuando Cristo llega a tu vida, Él trata como de llevarte a esa tierra prometida, ¿no? Que fluye de leche Buenísimo. y miel. Transforma tu trabajo, transforma tus finanzas, transforma la forma en la que ves el trabajo. Yo lo veo como una bendición, y Arthur mencionaba cosas como la administración, y yo creo que un principio de la administración es el agradecimiento, porque al ser agradecido administras mucho mejor las cosas. Wow. Y a veces la gente piensa, no, es que tengo que ir a trabajar, pero yo algo que le digo mucho a la gente es cambia el tengo por el puedo. O sea, en vez de decir, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, si tú te despiertas y dices, puedo ir a trabajar, puedo ir a hacer esto, como que la mentalidad cambia completamente. Y en vez de verlo como una carga, lo ves como una bendición. Y abordas tu trabajo de una manera muy diferente. Sí, es que aquí hay un tema bien importante. La mayoría de la gente en nuestro país trabaja por dinero. Sí. No trabaja ni por placer, ni porque hay un propósito fuerte en ello. Sí. Y hay que comprender que tu trabajo no es únicamente para traer plata o dinero a la casa. O sea, aunque sí incluye, por supuesto. ¿Es necesario? Sí es necesario. Pero tenemos que cuidar mucho el corazón de nunca trabajar únicamente por dinero, porque te vas a cansar, te vas a fastidiar, te vas a agotar, porque tu único plan es el dinero. Y por eso si pierdes 50 pesos te vas a andar ahogando, te vas a acabar. ¿Por qué? Porque lo único que te importa en la vida es el dinero. Sí. Entonces el trabajo no es símbolo únicamente de dinero. El trabajo es símbolo de propósito, también representa alegría, placer, gozo. Fuimos diseñados para producir cosas, para multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que pues tenemos que llevar nuestra mentalidad y nuestra cultura a otro nivel en este sentido de la administración del trabajo. Y ahorita que hablabas, Arturo, que mencionaste la palabra propósito, creo que cuando Jesús vino aquí a la tierra, buscó redimir también en esa parte del trabajo, claro, dándole un propósito, ¿no? Sí. Dándole un propósito a esto. En Juan, segunda carta de Juan 1:8, Juan dice así: cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa, ¿verdad? Y me gusta que mencione, cuiden de no echar a perder el fruto. Y hablando ahorita de lo que pasaba, ¿no? O sea, muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo es para cubrir las necesidades primarias, ¿no? Antes que algunas otras cosas. Y incluso, o sea, el proverbio dice que trabaje, que coma, ¿no? Entonces está dando referencia a que el trabajo es algo que va a producir para un bien. Lamentablemente nuestra cultura, como le decíamos, estaba un poco... Muchos viven para el fin de semana, trabajan para el fin de semana, ¿no? Sí. Trabajan y el fin de semana se acabó el dinero. Sí, porque trabajan para el fin específicamente, y más aquí en nuestro estado de San Luis Potosí. Sí. Eso es exagerado, ¿no? Entonces, o para las deudas. Solo para pagar deudas. Sí. Ahora, se me viene a la mente quizá la mamá soltera que trabaja de lunes a domingo en la zona industrial, para mantener a dos hijos, quizá que tienen casa, y sacar adelante los estudios de estas personas que tiene a su cargo. ¿Esta persona verdaderamente puede encontrarle a su trabajo más que un propósito monetario? ¿No? Sí. Mira, hay una realidad. Dios es bueno. O sea,
Dios es bueno sobre la creación. A pesar de que vivimos en una cultura caída, vivimos en un contexto muy maltratado, o sea, no porque Dios lo ha maltratado, sino porque nosotros lo hemos maltratado. Esa es una realidad, pero Dios es bueno de todos modos. Sí. La Biblia dice que Dios da vida, aliento y todas las cosas a todos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y la Biblia dice que Él sabe cuidar a la mujer viuda, Él sabe cuidar a los huérfanos, Él sabe cuidar a la mujer que... O sea, Él sabe el dolor y el cansancio que hay en cada mujer, pero Él sabe cuidar. Entonces, ¿a qué voy con esto? A tener una plena confianza en el Señor. La Biblia habla de mujeres en el Nuevo Testamento, mujeres trabajadoras, ¿sí? Mujeres que hacían muchas cosas y yo, bueno, quiero aprovechar para honrar a aquellas mujeres que se doblan turnos, que le echan para adelante todos los días para sacar adelante a sus hijos. Quiero decirte que el Señor te ve, el Señor te ama y nunca te va a dejar. Esa es una realidad. Justo hace rato mencionabas de una mujer que tiene 2 hijos. Yo conozco una persona así. Yo una vez estaba platicando y ¿cómo encuentras el propósito en el trabajo? A lo mejor es difícil, es cansado, la presión que hay en el trabajo. Ahorita hablando de este punto que tocaba George. Y ella me decía, tengo que esforzarme a un propósito, tengo que buscar un propósito en esto. Y si mi trabajo, o sea, me está costando, pero está sirviendo para que mi hija pueda ir a estudiar enfermería y pueda tener un futuro increíble, ya encontré un propósito ahí. Sí. Encontré un propósito para pagarle a mi hija la escuela, la universidad. Ahí encuentro un propósito que va dirigiendo. Tal vez a mí me está costando, pero a mi hija le estoy ayudando a que tenga un futuro. Y ahí encuentro mi propósito, ¿no? Buenísimo. Entonces creo que hay que considerar, tal vez nos encontramos en un ambiente de trabajo difícil, entonces hay que nosotros esforzarnos al propósito, ¿no? Porque yo creo que en todo hay un propósito, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Yo creo que algo que se puede hacer en mi caso yo lo veo como los que estamos al frente, como directivos. Yo algo que he visto que funciona mucho, y lo digo porque en nuestra empresa hay muchas mujeres, mamás solteras, como tú decías, bro, que trabajan para mantener a sus hijos, para pagar sus gastos, para sacarlos adelante. Tenemos mucho ese tipo de persona en la empresa. Algo con lo que yo he visto que la gente logra disfrutar su trabajo y comprometerse es cuando el jefe, cuando el que está a cargo, reconoce lo que están haciendo y les haces ver la importancia de lo que ellos están haciendo. Cuando alguien te hace ver que tu trabajo importa y que tú importas dentro de un lugar, sea cual sea que hagas, esas personas disfrutan su trabajo. No nada más lo ven como, tengo que trabajar para, como decía Arturo, nada más para sacar la lana, ¿no? Para sacar el chivo. No, ven que son una pieza importante de lo que están haciendo. Y eso hace que la gente se comprometa, que le encuentre un sentido y un propósito. ¿Qué función tendrá un patrón, un supervisor? ¿Qué capacidad de parte de Dios tiene que tener? ¿Qué corazón de Dios tiene que tener para ayudar a esa clase de mujeres o esa clase de personas que realmente luchan todos los días, claro, por traer dinero a casa, por traer, ¿verdad?, ciertos alimentos muy básicos, ¿no? Cuando hablamos de la caída y empezamos a desmenuzar esto de las consecuencias o cómo afecta el trabajo de los seres humanos después de la caída, es inevitable pensar en trabajo y liderazgo. O sea, va implícito, ¿no? O sea, cuando trabajamos estamos bajo la autoridad de alguien. Cuando ejercemos un oficio estamos bajo la autoridad de alguien. Y el pecado y la caída trajo consecuencias y sacó de orden todo eso. Entonces, si el patrón y si el jefe no tiene un corazón dispuesto a entender los principios de la palabra de Dios y encuentra satisfacción en lo que hace, va a ser un patrón opresor. Es decir, un jefe que trabaja únicamente viendo a las personas como materia prima, viendo a las personas como máquinas de trabajo y no como seres humanos, ¿no? Hay desafortunadamente muchos líderes de empresas, de negocios que ven en las personas solamente como máquinas, como materia prima, y eso rompe completamente el orden. Y se olvidan que cuando tú le das al trabajador el valor, la importancia que tienes, tú vas a producir más, ¿verdad? Porque vas a hacerlos parte de lo que está sucediendo en la empresa, en el proyecto, en el trabajo, ¿verdad? Ahora, esto fuera y dentro de la iglesia.
Yo siempre le digo mucho esto a la gente. No hay trabajo más espiritual o menos espiritual, sino hay persona espiritual ejerciendo un trabajo. Sí. Fons es un excelente ejemplo de un hijo de Dios y un cristiano ejerciendo trabajo fuera del ámbito de iglesia, pero viviendo el reino de Dios en su trabajo, en su profesión. Y eso tiene que ser bien aclarado, ¿no? Porque a veces creemos que hay trabajos más espirituales que otros. Uno como líder, como persona que está al frente, la actitud que uno tiene que tener hacia los demás es de servicio. Una actitud de servicio. Okay. Y el servicio no es un acto. El servicio yo lo veo más bien como una actitud del corazón, permanente. Y esa es la actitud que tiene que tener alguien que está al frente con las demás personas. Algo que pasó muy interesante con nosotros, interesante pero a la vez fue triste, que ocurrió en nuestra empresa ya hace tiempo. Ocurrió que llegó un chico a pedir trabajo y luego hubo una conexión con él. Mi papá lo entrevistó, hablamos con él. No era una persona muy habilidosa en lo que hacía, pero mi papá le dijo a los demás, si él se equivoca, si él hace algo mal, dímelo a mí, no le digas nada a él, ¿no? Entonces empezamos a ver que este muchacho tenía tendencias suicidas. Él tenía tendencias suicidas, pero a mí me impresionaba, en serio. Él llegaba al trabajo y llegaba súper contento. Él llegaba al trabajo y se hacía un ambiente bien padre en el trabajo con los demás trabajadores, súper alegre, súper motivado. Cuando le dimos su uniforme, el cuate estaba súper contento, se lo fue a probar, o sea, se compró sus botas, ya andaba así al 100 este tipo. Nos caía muy bien a todos. Y entonces él de repente dejaba ver lo que había en su corazón respecto a sus intenciones de suicidarse. Y aprovechamos la oportunidad, o sea, no dejamos pasar la oportunidad de hablarle de Cristo. Oramos por él en la empresa, se oró por él, estábamos al pendiente, mi papá estaba muy al pendiente de él, le escribía. Y un día las trabajadoras nos dijeron, oigan, fíjense que esta persona nos dijo que él va a suicidarse la próxima semana. Entonces hablamos con él inmediatamente, en ese momento hablamos con él, parecía que todo estaba bien y un fin de semana en la noche nos hablan que él ya se había suicidado. Wow. Él ya se había suicidado. Fue un golpe muy duro para todos en el trabajo, porque era alguien muy querido, se había ganado el cariño de todos. Y después, hablando con otras personas, nos dijeron que él les había comentado, sí, que él ya había tomado esa decisión, ¿no? Y terminó haciéndolo. Había muchas cosas en su vida que a él le pesaban mucho. Nosotros tratamos de hacer todo lo que pudimos, tratamos de estar cerca de él, pero al final de cuentas había muchos momentos en los que él estaba solo en su casa. Entonces, lamentablemente, él tuvo este final, pero nos cambió mucho la perspectiva. Y nos hizo ver que cada persona que llega a ese lugar tiene un trasfondo, tiene problemas, tiene cargas. No puedes verlos como máquinas, definitivamente. No puedes verlos como máquinas. Eso es un terrible error. Tienes que interesarte por lo que hay. Si a veces no están dando el 100 en el trabajo, bueno, acercarte y preguntar, tratar de ver qué hay detrás de eso, ¿no? Porque la gente tiene muchos problemas, trae cargando muchas cosas, y como para que todavía tú les pongas una más difícil, no es justo, de verdad que no es justo. Entonces eso fue una dura lección que aprendimos. Sí. Hace poquito pasaste por ahí un podcast en el grupo, George, y escuché este término, me puse a investigar un poquito sobre eso y me llamó la atención. El término es la meritocracia. ¿Se acuerdan que lo escuchamos? ¿No? Sí. Y eso es bien interesante, y eso es bueno ponerlo sobre la mesa, porque entonces estamos diciendo, tú si lo haces bien, si te esfuerzas, si tomas buenas decisiones, vas a poder salir adelante. Y la realidad es que no es así. La realidad es que a veces mucha gente toma buenas decisiones, le echa ganas en su trabajo, es un buen trabajador, es fiel a su empresa, pero no avanza, ¿verdad? Sí. Entonces eso es interesante ponerlo sobre la mesa, porque cuando hablamos otra vez de caída, hablamos de que tú puedes ser un buen trabajador y quizá a ojos humanos o algo muy palpable no vas a ver que estás avanzando. La idea que escuchábamos de esta persona que hablaba sobre meritocracia es una persona que estudia leyes, ¿no? Y no tiene ni un apellido de renombre, ni viene de una familia de abogados. A diferencia de una persona que estudia leyes y viene de una familia de abogados y tiene un apellido que pesa.
¿quién va a avanzar más en esta sociedad? Desafortunadamente no es tanto el esfuerzo o la inteligencia de la persona, sino la posición, el recurso económico, el apellido y todo eso. Entonces, ¿cuál es la esperanza para esta situación, no? Por ejemplo, yo veo el ejemplo de Cristo. Jesús, a ojos humanos y en su contexto que creció y nació, tuvo todo para convertirse en un hombre fracasado. Una madre que fue tachada de adúltera, que todavía los fariseos le decían, ¿verdad? Que no eres tú hijo de José el carpintero y que pues está medio dudosa tu procedencia, ¿verdad? Sí. Eres tú hijo de José el carpintero, el hombre que tuvo que casarse con una mujer adúltera, ¿verdad? De una familia relativamente humilde, aunque algunos teólogos dicen que ser carpintero en esa época no era como un trabajo mal pagado, sino que más o menos era o sea, le iba bien. Pero el punto es que tuvo todo para convertirse en un hombre fracasado, ¿verdad? Es aquí donde el conocimiento de Cristo y de la palabra es bueno, pero nunca nos olvidemos de lo sobrenatural. Sí. Porque es ahí donde yo pongo mi esperanza en Cristo, en que si yo voy a hacer las cosas bien, aunque tenga un mal patrón, quizá no voy a tener la recompensa inmediata. No voy a avanzar equivalente a mi esfuerzo que yo ponga. Pero es donde entra lo sobrenatural de Dios en esa parte, y es algo que no podemos entender, porque si pudiéramos entender dejaría de ser sobrenatural. Pero tú vives con esa paz y con esa satisfacción. Me gusta mucho Eclesiastés capítulo 5. El escritor de Eclesiastés empieza a decir que es un regalo de Dios el disfrutar lo que haces. He notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma y beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Es un regalo de Dios disfrutar lo que haces. Y el regalo de Dios depende más de esperar la recompensa de Dios y no tanto del trabajador. En el caso de Fonts, que como administrativo, como jefe de la empresa, igual el trabajo no te va a responder como tú quisieras. Tú vas a invertir en él, lo ves como un ser humano. A veces el trabajador no va a responder como tú quisieras, pero tú lo haces esperando la recompensa de Dios. Tú lo haces y quizá el patrón no te va a recompensar como tú quisieras, pero tú lo haces sabiendo que Dios te va a dar la recompensa y disfrutas lo que haces, y que es un regalo de Dios disfrutar lo que hacemos, ¿no? 100%, sí. En Colosenses 3, 23 al 24 dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Buenísimo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, ¿no? Y hablando de trabajo, o sea, todo lo que tú haces, si lo haces bien, aunque tal vez tu patrón o el que está a cargo de ti no lo ve, está siendo un buen siervo de Cristo. Y eso vale más porque le da un estándar mayor, ¿verdad? Y creo que como personas encargadas de trabajadores, creo que muchas veces se enfocan más en la tarea que en el corazón o en la persona, ¿no? Como decía Luis, a veces el resultado, la recompensa viene de Dios. Eso viene de Dios y tenemos que esperarlo de Dios, no esperarlo tanto de otras personas. La verdad es que como trabajadores todos trabajamos para alguien. Yo también trabajo para alguien, todos trabajamos para alguien al final. Y yo creo que a veces el resultado a veces no es lo exigible. Lo que es exigible es el esfuerzo. El esfuerzo sí es exigible. El resultado depende tal vez de cosas fuera de tu control. El resultado depende de Dios. Pero lo que sí uno puede exigirse a sí mismo es el esfuerzo. Saber que di el 100%, saber que no quedó nada de mi parte por hacer. Yo di el 100% y bueno, Dios decide lo demás, ¿no? Buenísimo. Bueno, hablamos un poquito acerca del liderazgo como tal, pero ahora vayamos hacia el otro lado, la parte del trabajador. A veces es muy triste poder ver a personas que dan muy mal testimonio en su papel como trabajadores. Y me gustaría específicamente que habláramos un poquito acerca de cuando una persona es invitada a poder corromperse. El hecho de empezar a generar recursos por debajo del agua, empezar quizá a sacar menos productos de la línea de producción, o quizá sacar los mismos, pero unos para Miguelito y otros. Muchas personas se encuentran en este dilema. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando se enfrenta a este tipo de controversias? Oye, la verdad es que eso pasa muy seguido en las empresas cuando estamos bajo la autoridad de alguien. Muchos trabajadores son obligados a hacer cosas en contra de sus principios, ¿no? Eso yo creo que es una cuestión de una convicción que hay en la persona.
Por ejemplo, una persona que es motivada a hacer fraude en su empresa, su negocio, yo creo que la clave ahí es dependencia. Si la persona no está consciente de que depende de Dios y no del cliente, no de esa cantidad de trabajo, de dinero que le va a generar la tranza, lo que sea, no va a poder decir que no. O sea, si esa persona depende más del dinero, depende más de las circunstancias, no va a poder decir que no. Cuando la persona aprende a depender completamente de Dios, va a saber que mi dependencia no está en ese cliente, en ese fraude, sino que yo dependo de Dios. Hay gente que en ciertos trabajos ha rechazado buenas ofertas de trabajo. Hay gente que ha rechazado clientes porque viola sus principios, ¿verdad? Y eso dice la palabra de Dios, que Dios escucha a los justos, que Dios recompensa al justo. Pero hay que creer esa promesa de Dios, porque tú ves, ay, si rechazo este cliente, me voy a perder de este ingreso. Si rechazo este trabajo que va en contra de mis principios, voy a eso. Pero dice, pero yo confío en Dios que Él me va a recompensar, porque mis convicciones, mis valores están por encima del dinero, ¿no? Y eso no tiene que ser, no puede ser alterable. Aquí lo complicado, donde se complica esta pregunta es cuando el jefe, cuando el patrón te está obligando de alguna forma y pone en peligro tu trabajo si no participas del fraude. Wow. Es ahí donde yo diría convicción. Sí. Convicción. O sea, si tú dices, bueno, la verdad tengo temor, ¿verdad? Y pues tú no me vas a dar de comer si me corren, ¿verdad? Entonces yo no podría obligar a alguien en su trabajo a decirle, no lo hagas. Porque pues, ¿qué hago? Yo le puedo decir, mira, la palabra de Dios dice esto, pero tiene que haber una convicción, ¿no? Sí, tengo un amigo pastor que habla acerca de la conciencia. O sea, dice, si eso daña tu conciencia, no lo hagas. Sí. Porque es bien gacho escuchar al Espíritu Santo decirte, no lo hagas, y hacerlo. Claro. Últimamente he estado reflexionando mucho en el peso que puede tener la voz de un líder o de un pastor sobre tu vida a comparación del peso que puede tener la voz del Espíritu Santo. Wow. O sea, si a lo mejor el pastor te dice, no lo hagas, sí. Puedes decir, híjole, pero usted me va a dar de comer. Sí. Pero ¿qué hay de cuando Dios te dice, no lo hagas? Te dejas ir y dices, bueno, si tú me estás diciendo que no lo haga, no lo haga. Y aquí nos regresamos un poquito a hablar acerca de dónde te estás alimentando de Dios. Claro. O sea, porque si tu alimento de parte de Dios viene de la voz humana, que es buena y que Dios ha instituido pastores, probablemente tu confianza radique completamente en Él. Pero tienes que complementar esa dieta espiritual, por así llamarle, y tienes que vivir constantemente apegado a la palabra para que tengas esa revelación directa de Dios y personal, porque la neta es bien pesado cuando alguien llega a tu oficina y te dice, ¿qué hago? Sí. Y tú dices, bueno, pues mi convicción dice esto, y a veces lo hacen y, híjole, se viene un rollo bien cañón. Sí, porque no siempre estás en el contexto de cada persona, o sea, sí. Y lamentablemente a veces como líderes o pastores podemos... Nuestra voz puede a veces ser más fuerte que la misma palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Sí. Entonces, Wow, sí. ¿por qué? Porque cada persona sabe su contexto, cada persona sabe su situación financiera y todo eso, y por supuesto que no vas a alimentar, ¿verdad? Que él haga algo pecaminoso, por supuesto que no. Simplemente tendrás que decir, toma tu propia decisión. Claro. O sea, no podemos imponernos sobre la gente. Es que mira, en decisiones personales pasa algo muy interesante que los cristianos debemos de entender. En decisiones personales, la palabra de Dios y Dios mismo dejó una base de principios en los cuales tú te plantas y te paras para tomar ciertas decisiones. En la Biblia no vamos a encontrar respuestas específicas a muchas oraciones o muchas preguntas que le hacemos a Dios. Preguntas específicas como cambiar de trabajo, como abrir un nuevo negocio, comprar o vender un carro, una propiedad. Va a haber en la Biblia que no vamos a encontrar respuestas específicas. Lo que sí vamos a encontrar es una base, un piso firme de principios y valores en las cuales el creyente se para tomar decisiones. Y en el tomar decisiones es donde ya viene esa revelación personal. Yes. O sea, todos estamos parados en la misma base, en los mismos principios. Pero Dios nos va a ir moviendo a diferentes respuestas a cada uno sin alterar su carácter, sin contradecir la palabra de Dios, pero sí con la creatividad que Dios tiene para responder a cada persona. Hay gente que Dios le va a decir, en el caso de Fons, ¿sabes qué?
abre una nueva sucursal, un nuevo negocio. Hay gente que Dios va a decir, híjole, no es el tiempo. Sí. Siempre parado en la misma base, ¿no? Y viene la creatividad totalmente. de Dios a las respuestas. Sí, Yo creo que algo muy importante es el temor del Señor en cuanto a estas cuestiones de fraude, de hacer cosas chuecas. Lucas narra la historia de Zaqueo que saqueaba, ¿no? Como que hace alusión a su nombre. Él tuvo una transformación inmediata y devolvió 7 veces lo que él había estado transando, robando. Entonces ahí se ve un cambio del corazón al toparse con Cristo, de una persona que hacía las cosas chuecas, inmediatamente trata de corregir ese error, ¿no? Y yo creo que viene del temor del Señor. Salmo 101:7 dice, no morará en mi casa quien cometa fraude. Amén. Entonces yo creo que eso es, como decía Luis, las bases. Es una base muy importante cuando llega la oportunidad de hacer algo chueco, algo que te puede dejar más dinero pero que no está bien. Ve a la palabra y ve, o sea, esto es algo fuerte. Quien cometa fraude no morará en mi casa. Es algo bastante fuerte, ¿no? Sí. También en Levítico 19:35, las balanzas y las pesas y medidas exactas, sí, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que lo que es, ¿no? No meter más números, no modificar cuentas. Yo creo que eso es algo que el Señor detesta bastante, el engañar, ¿no? Y yo creo que el temor del Señor es la base de todo. Sí. Dios dice también que a los justos Dios les dará una medida rebosante y apretada, ¿no? Y esta medida de rebosante y apretada nos habla de cuando en el tiempo de Cristo comprabas algún grano, maíz o esto, tú levantabas tu túnica y la ponías así como en tus brazos y ahí te echaban el grano, el maíz que hicieras, pero los que eran fraudulentos te echaban de golpe el maíz y quedaba como amontonado. Pero entonces los que eran justos apretaban el maíz dentro de tu mismo regazo y todavía te echaban más para que quedara apretado y rebosante, ¿no? Y esa es la medida porque Jesús está tomando el ejemplo de un trabajo diario y cómo Dios recompensa también de esa forma y cómo debemos de actuar, ¿no? Buenísimo. En Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba, ¿no? Entonces, ¿qué principios? O sea, ¿qué principios hay? Y creo que una consecuencia también del pecado en cuestión del trabajo es la jerarquización. Yo le voy a poner este nombre, ¿verdad? Jerarquización moral. Tú inventas palabras. Sí, invento términos. Porque, bueno, creo que dentro de la empresa hay una jerarquía. Y está bien, ¿no? Es algo bien. Pero también hay una jerarquía moral, ¿no? En la que hay una lucha de poderes. En la que, aunque es mi patrón, no tiene el derecho de esto, o ¿por qué voy a hacer lo que él me dice? Y hay una lucha de poderes, ¿no? Bien, bien grande. Y creo que algo que puede traer descanso al trabajador es que, aquí voy a leer algo que está aquí en Proverbios 12:24, dice, el de manos diligentes gobernará. La posición no te hace un gobernante, ¿no? La posición no te hace un gobernante. Wow. La diligencia sí te hace un gobernante. 100%. Sea lo que sea, seas administrativo, seas operario, seas ayudante general, todo, si tú lo haces de una manera diligente, vas a saber gobernar sobre lo que tienes, porque estamos, ¿no?, siempre pensando en esta lucha, ¿no?, de poderes y nadie me puede decir o nadie me puede mandar, ¿no? Pero lo que tienes, si lo haces bien, de una manera diligente y eficaz, el domingo predicamos acerca de la eficacia, ¿no? El principal promotor de la eficacia es Dios. Todo lo que Él hizo, lo hizo de una manera eficiente. Sí. Y creo que como trabajador debemos buscar la eficiencia, la mejora continua, ¿verdad? En los procesos hablamos mucho de esto, en la ingeniería hablábamos acerca de la mejora continua y es algo que está en las empresas totalmente, ¿no? Todo el tiempo se están renovando, todo el tiempo están mejorando. Entonces, como trabajador tienes que empezar a buscar la mejora continua, sea en donde estés, seas cargador de abastos, que por cierto yo un día fui cargador de abastos, no, pero buscar la mejora continua, la capacitación, eso te va a hacer mejor y excelente y le vas a encontrar un disfrute, ¿verdad? Y no te vas a enfocar tanto en el dinero, sino en qué tanto yo puedo dar, ¿no? Qué tanto yo dejé en la empresa, ¿no? Quedarte con todo este tipo de cosas, me corrieron, qué mala onda, pero aporté a la empresa, me quedé, di esto, ¿no? Y creo que si yo me quedo con todo este tipo de cosas, a mí me va a tener una tranquilidad y voy a saber que delante de Dios lo he hecho bien. Es que sabes que, amigo, muchas veces este pensamiento nace, primero nace de la falta de lealtad, pero también se ve fundamentado mucho en el pensamiento de no voy a hacer rico a mi jefe. O sea, ¿por qué voy a hacerlo rico? Tristemente, parte de la cultura mexicana, no generalizamos, pero hay muchos trabajadores que se rigen por eso.
y ves una inconstante en sus vidas laborales, ¿no? Sí. Porque no quieren hacer rico supuestamente ellos a su jefe, a su patrón. Y después el pastor lo comentaba en una de las prédicas del domingo. Estas personas se salen, quieren emprender algo, se dan cuenta de lo difícil, de lo complicado que es emprender, y terminan bastante lastimados. Hay una estadística, una gráfica que dice que un negocio, si tú emprendes un negocio en promedio, para que un negocio te empiece a dar ganancias significativas, el promedio a partir de que tú comienzas a que empiezas a ver los frutos ya significativos de eso es aproximadamente 8 años, Okay. 8 o 10 años. Esa es una estadística, es un dato interesante. A veces se piensa que es inmediato, ¿no? De que ya salgo y me voy a hacer rico, voy a empezar a poder tener dinero y todo esto. Y no, en realidad, el promedio es de 8 a 10 años para que tú empieces a ver ganancias significativas de eso que empiezas. Y obviamente durante esos 8 o 10 años hay muchos fracasos, no todo va a salir bien, y cuando uno está pensando en emprender un negocio, en hacer algo así, tienes que hacer las paces con esa idea de que muchas cosas pueden salir mal. Y si algo puede salir mal, lo más probable es que no salga a la primera. Y tienes que reconciliarte con esa idea, ¿no? Entonces, sí, no es cualquier cosa. Ahora, no estamos hablando en contra del emprendimiento. No, para Porque nada. creo que también Dios llama a muchos a emprender algo de manera personal. Claro. Pero creo que el emprendimiento tiene que venir motivado de un corazón correcto. Del lugar correcto. Y si tú quieres emprender, creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es platicarlo con los que están a tu alrededor, ¿no? Acercarte a personas de experiencia que te puedan encaminar. Y sobre todo, cuando tú vas a partir, hablando de la salida de un espacio laboral en el cual estás, hacerlo de la manera correcta. O sea, cerrar bien ese ciclo para que Dios pueda bendecir la entrada o ese inicio de proyecto 100%, que vas a tener. Insisto, no estamos en contra. Yo creo que si Dios te ha dado ciertas capacidades, ciertos dones, que tú has aprendido, habilidades en ese lugar, claro que los puedes explotar. A lo que voy y a lo que quiero entrar ya para aterrizar es... Muchas personas se frustran porque están haciendo algo que no aman. Somos una generación muy sensual, dice la palabra de Dios, y no por eso me refiero a hombres fuertes y fornidos, sino sensual, es decir, que andamos en las sensaciones, en lo que sentimos. Sensoriales. Entonces, ay, es que no disfruto lo que hago. A ver, espérame tantito. ¿Te has puesto a pensar que quizás una temporada que tienes que aprender a trabajar bajo presión? Que tienes que atravesar la cuestión de lo emocional y darle más convicción a lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, no siempre disfrutas lo que haces. Hay un gozo que es más espiritual, más de la convicción, más interno, que no se manifiesta en una satisfacción muy carnal, muy emocional. No sé si me estoy explicando. Claro. Entonces, mi consejo es: no siempre que no estás disfrutando algo que estás haciendo es señal de dejarlo de hacer. Somos una generación que tenemos que aprender también a seguir haciendo cosas que no nos están produciendo placer instantáneo para continuar haciéndolo. Entonces, es bien importante eso, ¿no? Y cuando tú descubras realmente que estás insatisfecho en lo que estás haciendo, pues bueno, ahora, Fons, un principio que no había pensado y que me encantó de que Fons dijo al principio: mi profesión y mi... ¿Cómo dijiste? Mi negocio no están peleados. A ver, a mí me gusta la pintura, pero tengo que trabajar. Dios me dio un día de descanso. Es más, es un mandato bíblico el descansar del trabajo. Y en el día de descanso no significa que voy a estar tirado en la cama todo el día. Significa que voy a descansar quizá haciendo lo que me gusta, pintar. Y si Dios empieza a abrir puertas en la pintura, ¿tengo que hacer el cambio de manera ordenada? No hagas cambios drásticos. Ok, a eso iba. O sea, cuando no los puedes hacer. O sea, tienes que entender tu contexto. O sea, por ejemplo, si tienes, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo, o sea, Luis no está diciendo que no... Que te olvides, no. Que te olvides. O sea, puede ser, pero ten precaución. Por ejemplo, no puedes abandonar un trabajo si no tienes otro seguro. Sí. Tienes familia que Tienes familia, dejando broma, tienes compromisos, deudas que estás pagando. O sea, no lo puedes hacer así nada más. También no puedes abandonar por cuestión de criterio, de carácter,
y de integridad un trabajo tirado. Sí, sí, sí. Porque hay personas que dicen, se les abre una puerta mañana, hoy terminan y te dejan con temas ahí a medias. Sí, todo Sí, aventado ahí, ¿no? Es una mala salida. Exactamente, Sí. o sea, hay que tener cautela, hay que tener integridad aún a la hora de salir. Yo me tardé 1 año en dejar mi trabajo. Yo duré 3 años en una constructora antes de entrar al ministerio. Lo hiciste como planificado. Y hablé con pastor, hablé en este caso con mis líderes más cercanos, que eran los papás de Cristian en ese momento. Y fue así como que, ¿cuándo es el tiempo? Y nos tardamos como 3 años. Pero ya cuando era el momento de dejarlo, todavía me tardé 1 año. Y me acuerdo que el pastor me decía, oye, ¿qué onda? Como en febrero. No, ya mero, pastor. Y luego como en julio. Oye, ¿qué onda? Sí, el llamado y esto, y vas a entrar al instituto. Y yo sí, no, espérame ahorita, ¿verdad? Me tardé todavía 1 año. En lo que cerraba todavía ciclos en la empresa, proyectos un proyecto que teníamos en Nuevo Laredo y todas estas cosas. Pero sí fue 1 año que me tardé en dejar. No fue así como que, porque yo quería estar bien seguro. El trabajo que dejé antes de entrar al ministerio fue, creo que el mejor trabajo que tuve antes de estar de lleno en el ministerio. Y pues como que dije, ay, no lo puedo pues dejar, no era una buena posición y todo esto. Entonces sí me aseguré a través de consejeros y a través de estar mucho preguntándole a Dios cuándo era el tiempo, ¿verdad? Pero sí fue un cambio que... Sí, aún en cuestiones espirituales tienes Sí, que hacerlo. fue un año ordenado. completito de estar esperando, sí. Claro. Y bueno, yo sé que lanzaste esta pregunta final, pero antes lanzaste una pregunta, ¿no? Si estoy trabajando y no me está gustando, creo que algo que nos puede liberar y que nos puede ayudar es la creatividad, ¿no? Y Dios nos ha hecho seres creativos, ¿no? Y ahorita estoy pensando, me estoy acordando de Pablo. En el Antiguo Testamento se habla mucho del silicio y se usaba para las mujeres para las personas que estaban de luto, ¿no? Y dice que usaban esas ropas de silicio. Y Pablo empezó a usar esa tela o ese tipo de material para construir carpas, ¿no? Y empezó a ser creativo con los recursos que tenía. Tal vez estés en una empresa, en un trabajo operativo, o tal vez estés abriendo un negocio y a lo mejor te estás cansando y piensas que es momento de desistir o de abandonar, pero creo que es el mejor momento para ser creativo. Yo puedo llamarlo así, ser creativo. Dios te está llamando a ser creativo. Él lo puso en nuestro corazón, ¿no? Claro, yo creo que sin duda la intimidad con Dios es algo que tú llevas a donde quiera que vayas. Entonces, si tú tienes intimidad con Cristo, si tú pasas tiempo con Dios, no hay forma de que no lleves eso a tu trabajo. No hay forma de que no lleves eso a la oficina, a la línea de ensamble, a donde sea. Si tú tienes un tiempo de estudiar las Escrituras, de estar tiempo en presencia de Dios, a donde quiera que tú vayas, ahí va la presencia de Dios también. Si tú vas a una oficina, ahí está la presencia de Dios. Si tú vas a una línea de ensamblaje, ahí está la presencia de Dios. Cuando empiezas a ver eso, a visualizar eso de que donde quiera que yo vaya, el Señor va conmigo, significa que aquí está el Señor también. Entonces puedo estar expectante a cualquier cosa que pueda pasar en este lugar, con mis compañeros del trabajo, con quien trabajo codo a codo. Entonces yo creo que es eso. La vida en Cristo es en todo momento, en todo lugar, cada día, no lo puedes dividir. Entonces yo los animo a eso, a que vivan una vida en relación con el Señor cada día, cada instante, y eso puede transformar tu trabajo, tus finanzas, la forma en la que administras, la forma en la que te relacionas con tus compañeros del trabajo, y al final yo creo que el Señor va a cumplir los deseos de tu corazón. Si tú quieres hacer algo que anhelas, tienes algún sueño, alguna habilidad con la que tú quisieras explotarla, yo creo que sé fiel en lo que tienes ahora, sé fiel en donde el Señor te ha puesto, y tarde o temprano el Señor va a darte eso que deseas, eso que anhelas, esa plenitud que buscas. El Señor va a dártela en algún punto. Qué chido. Muy bien, amigo. Pues muchas gracias, amigo, por estar aquí. Disfrutamos mucho tu compañía. Seguramente te vamos a invitar en el episodio donde hablemos acerca de cómo curar animales. Gracias por estar aquí, amigo. Te queremos. Muchas gracias, amigos. Un gustazo estar aquí con ustedes. Muy bien. Pues así termina nuestro episodio número 27. Tenemos un episodio 28 que estamos preparando igual de bueno que este. Entonces te esperamos. Conéctate, comparte todo nuestro contenido. Que Dios te bendiga y nos escuchamos la siguiente semana. Ya está. Adiós. Bye.